Queremos darle la bienvenida a todas y todos, caros oyentes excepcionales, escuchas de Escafandra Audio Revista. Una propuesta radiofónica donde la creación literaria ha querido trocarse en palabras sentidas y sonoras. A partir de este instante, Escafandra Audio Revista será tu compañera literaria, llena de relatos, poesía y textos que te harán pensar sobre las más extrañas o las más cotidianas situaciones en las que historias, sentimientos u hondas ideas bordean o exploran el universo humano. Una vez más estamos aquí. Es nuestra voz la que acompaña. Son nuestros pensamientos inquietos desde los sentires genuinos que horadan nuestro ser personal y colectivo. Vamos por las aceras rotas bajo la inclemente lluvia de noviembre a altas horas de la noche, arropados con el sereno manto nocturno o bajo el canicular sol que atestigua nuestros pasos. Continuemos con nuestro periplo sideral que se nutre del residuo del mundo. Acometamos la osadía de recorrer las calles de Orán en busca de la humanidad perdida, de la conciencia extraviada y rescatada a fuerzas de los epidémicos padeceres. Asomémonos al abismo del pasado, a ese espejo magnífico capaz de reflejarnos de manera sensata. Contemplemos el divino amor y su caótica naturaleza. Indaguemos por aquel hombre pendular que tocado por la suerte sabe caer de este lado de la vida. Seamos también el absurdo de la existencia. En la entrega de hoy nos complace compartirles La peste, la infinita costumbre de morir, reseña escrita por Nicole Lozano, Anderson Tacuri y narrada por Fernando Hurtado. Seguidamente, el cuento Absurda Espera, escrito por Fernando Hurtado y narrado por Valentina Bastidas. Y por último, el poema musicalizado Artesano del Residuo, escrito por Germán Tafur y producido e interpretado por Daniel Montilla. A continuación para ustedes, La peste, la infinita costumbre de morir, escrito por Nicole Lozano y Anderson Tacuri y narrada por Fernando Hurtado. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, un Piet Noir hasta ese entonces desconocido hacía sus primeras apariciones periódicas en el mundo de las letras. En ellas, denunciaba la realidad social de los musulmanes en su natal Argelia francesa, estrechaba lazos con humanistas y se unía al Partido Comunista por un breve lapso de tiempo hasta tener disociaciones ideológicas con dicho partido. En 1940, este Piet Noir experimenta la censura y el exilio en carne propia, emigra a París arrastrando una temprana tuberculosis y encuentra trabajo en el periódico Paris Soir. En 1942 publica su primera novela El extranjero y por primera vez el nombre de Albert Camus daría de qué hablar, ya que en el mismo año también publica su ensayo El mito de Sísifo, donde sienta las bases de su pensamiento filosófico del absurdo. En la posguerra, Camus siguió publicando artículos basados en sus ideales de justicia y verdad, incursionó en el teatro recordando sus años de juventud y en 1947 publica su segunda novela, La peste. En esta novela, que parece más bien un facsímil de nuestros tiempos, de nuestra conducta, de nuestros miedos, puede apreciarse un Camus que explora la condición humana donde afloran los sentimientos de empatía y solidaridad por encima del absurdo de la existencia o lo que se supone que tendría que pasar. Sin embargo, la condición humana, y bien lo sabía Camus, oscila entre la tenue frontera de la solidaridad y el egoísmo. La peste cuenta la historia de una ciudad que es azotada por una plaga, que por destino, castigo o simplemente por naturalidad llega al territorio de Orán, lugar corriente y pequeño donde pareciera que el tiempo no transcurre sino que retorna constantemente, donde todo acto de humanidad desapareció y solo se piensa y se vive para trabajar y sobre todo para enriquecerse. Esta ciudad sin pintoresquismo, sin vegetación y sin alma acaba pareciendo que reposa, incluso que se duerme. Es así como de manera premonitoria se anuncia lo que el destino traerá para los habitantes de esta ciudad y sobre lo que el cronista solo dirá: esto es lo que ha llegado. El 16 de abril, el doctor Bernard Rieu
personaje principal de esta crónica, es una de las primeras personas en tener contacto con las ratas. Días después, la presencia de estos roedores y la aparición del primer paciente congela la ciudad en su totalidad. A partir de ese instante, la vida tal y como se conocía en Orán nunca volvería a ser igual. La novela explora lo que la peste significa para cada uno de los personajes, desde sus distintas facetas humanas y condiciones sociales, ya que la peste se convierte en un asunto común. Aún eran los primeros días de la epidemia, en unos momentos en que los guardias encontraban natural ceder a movimientos de compasión. Tiempo después, nadie salía de la pequeña ciudad. El exilio interno y externo los había condenado a vivir de recuerdos, de añoranzas y esperanzas de reencuentro. Antes de llegar al pico de la pandemia, los personajes empiezan a manifestar el deseo de mantener su conducta, pero la realidad y el enfrentarla era el obstáculo que les impedía recuperar su antigua vida. Mientras la plaga reunía todas sus fuerzas para echarla sobre la ciudad y apoderarse definitivamente, son los largos esfuerzos desesperados y monótonos que los últimos individuos, como Rambert, hacían para recobrar su felicidad. Su modo de rechazar la esclavitud del encierro que les amenazaba era la evocación. Personajes como Rambert, Ryu, entre otros, empiezan a manifestar una humanidad cada vez más profunda, el deseo de mantenerse a salvo o al menos vivo. En ese punto era esencial deshacerse de los cadáveres de manera inmediata. No había velorios, solo entierros. Sin embargo, esto no fue suficiente y se aplicó otra solución más cruda: incinerar los cuerpos. Pero al ser una práctica vista por los habitantes, pensaron que la peste llegaría a ellos por medio del humo, incrementando la paranoia colectiva. Los habitantes daban la culpa al viento, que transportaban gérmenes de la infección. Durante los meses de septiembre y de octubre, la peste mantuvo a la ciudad encerrada en sí misma. La sociedad tuvo el tiempo que nunca había tenido para meditar sobre su situación y su verdadero sentido. El sentimiento individualista desaparece cuando el dinero pierde su valor y la humanidad florece en tiempos de desgracia. La peste le enseña a la ciudad de Orán que la única manera de afrontar esta situación es aceptando la muerte si tiene que venir, pero también que tenían que protegerse unos a otros como una verdadera sociedad humana, que es capaz de sentir empatía por sus semejantes. Finalmente, se muestra un retroceso de la enfermedad en la ciudad de Orán. A pesar de que esta noticia era bastante alentadora, los habitantes prefirieron aguardar con calma a que su efecto fuera real. Sin embargo, este hecho estaba en todas las bocas y en el fondo de los corazones latía una gran esperanza no confesada entre los ciudadanos. El temor y la paranoia colectiva favorecen en proporción al individualismo y es ahí donde nuestra libertad tendrá que luchar por la humanidad que nos pertenece. En la Orán de Camus, las personas, después de superar la primera oleada de temor y desconcierto, comprenden como única manera de sobrevivir protegerse unos a otros. Precisamente en ese momento, la condición humana supera el absurdo y toma un verdadero sentido, la felicidad del hombre. Si bien los tiempos de Camus y los nuestros son distintos, la condición humana debe permanecer vigente bajo cualquier circunstancia. Ahora bien, la inminente amenaza de un dictador que se toma Europa a pasos agigantados y desafía nuestra capacidad de vivir en armonía puede producir obras como la peste. Por otra parte, la amenaza de un ser microscópico que paraliza completamente al mundo podría fácilmente inspirar una obra distópica donde un dictador tome el control total del planeta, porque el génesis radica en lo que debe permanecer inmutable de nuestra condición, eso que nos hace humanos, sensibles ante nuestros semejantes, eso que se antepone al sentimiento innato y al mismo instinto de supervivencia que nos hace egoístas. Aquí reunidos hemos traído esta serie de relatos pandémicos con la única esperanza de poner fin de una vez por todas al aislamiento que nos ha sumergido en una incómoda situación, al aislamiento de siglos y siglos de historia y del que urgentemente necesitamos superar pronto, porque tal y como la ciudad de Orán, debemos aprender a protegernos unos a los otros como una sociedad verdaderamente humana, porque ya vendrán tiempos mejores si logramos que nuestra sociedad sea cada día mejor ante las adversidades.
A continuación, para ustedes el cuento titulado Absurda Espera, escrito por Fernando Hurtado y narrado por Valentina Bastidas. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Julio Cortázar. En más de una ocasión, él creyó escuchar el sonido del timbre. Con los ojos muy abiertos y fijos sobre un punto indistinto en el espacio, Julio solía quedarse estático por varios segundos, tratando de escuchar lo que al fin de cuentas era solo una mala broma. Una pesada burla que a esa hora le jugaban los sentidos ya trastocados por la ansiedad. Otras tantas veces caminaba a paso apurado hasta la misma entrada de la casa, donde creía ver una leve sombra que del otro lado oscurecía el tapete puesto delante de la puerta. «Vas a volverme loco, Ana», exclamaba constantemente mientras iba y venía. Aunque Julio tenía presente que Ana le había dicho que estaría muy a las 12:30 de la tarde en su apartamento, él llevaba toda la mañana aguantando por ella. Lo había hecho mientras ejecutaba cada preparativo para el almuerzo, el dulce olor a mango en el mercado, la vivacidad en las palabras de las vendedoras de verduras, la brisa tibia de la mañana al regresar a casa con los paquetes de las compras entre los brazos. Todo lo percibido por él, aún a esa hora, le remitía a ella y a la gratísima impresión que le haría verla aparecer bajo el umbral de su puerta. Sin embargo, cada vez que Julio miraba el reloj, sentía piquetes agudos en el pecho, y la sangre se le agolpaba en la frente, en las sienes y en forma de diminutas y abultadas venas a punto de estallar. El indolente girar de aquellas huesudas y filosas manecillas, justo las de aquel bello obsequio de aniversario, parecían cercenarle la existencia y de paso el tiempo que él había presupuestado a guardar antes de ahorcar de una buena vez tanta desesperación. La hora fatídica sería la 13ª, es decir, la 1 de la tarde. Gordis, como cariñosamente a ella le llamaba, era contador público de oficio y como tal no había desperdiciado un solo segundo de aquellos minutos de enfermiza espera. Se podría decir que su vida entera era la patética expresión y resultado de un sinnúmero de desplantes fundacionales. A sus escasos 5 años, su padre, comisionista en bienes raíces, se despidió una fría mañana para nunca más volver. En su juventud temprana, la infructuosa espera por una nota de aceptación en Academia de Artes Pictóricas, y en años recientes, la promesa rota de un compromiso matrimonial con Mónica Rodríguez, el eterno e inconcluso amor de la infancia. Con nerviosa caligrafía, Julio había escrito una exigua y dramática nota para manifestarle a Ana su desesperación y, en suma, para culparle por el fatal desenlace. «Cuando al fin llegues, me habré ido para siempre. Ahora serás tú la que esperará por mí inútilmente», sentenciaba Julio al final del lacónico escrito, de la viga de fino roble que soporta el techo del recinto, justo encima del sitio que eligió en el comedor. Julio ha colgado una improvisada horca, hecha con 3 manteles blancos enrollados meticulosamente y anudados entre sí. Julio y Ana se conocieron en el verano antepasado mientras vacacionaban en las costas del norte del país. En aquella ocasión, en su primera cita, ella lo dejó esperando por más de media hora, mientras fue a saludar a un joven de facciones vivaces que pasaba por el lugar. «Tranquilo, Julio, solo eran mis compañeros de la universidad que hace mucho tiempo no veía», replicó ella, con una sonrisa conciliadora al volver. El enojo que sintió Julio fue notorio, por más que quiso parecer ecuánime, aunque a la postre bastó una disculpa en dulce tono de voz y un suave beso en la comisura de los labios para resolver el impasse. Sin embargo, él jamás sospecharía que su rol de desplantado novio solo acababa de empezar. Han transcurrido ya 25 minutos de más. Su reloj da fe de ello. Y sobre el delicado mantel hierve a espesos borbotones el coagulado vino en las copas de cristal. Los cubiertos, de reluciente brillo metálico,
parecen apuntar agudos y amenazantes hacia Julio cada vez que él osa mirarlos. Los espaguetis, ahora de un tono que se antoja cobrizo, son una especie de diminutas pero turbadoras orcas hechas a la medida de sus ganas de vivir, también mínimas. La hostilidad colma cada rincón de la casa a los ojos de Julio, como presagio sinuoso de que acontecerá lo peor. En un impulso irracional dobla e introduce la nota en el bolsillo de su camisa. Seguidamente lo sube en la silla que ha puesto sobre el mismísimo comedor y por último le ajusta, con desmedida fuerza, el cuello con el áspero y blanco nudo corredizo. Solo al poner en práctica su propósito suicida, nota que la horca ha quedado algo corta para su estatura, y que para mantener el equilibrio debe empinarse casi hasta hacer pie con la punta de los dedos sobre la silla. Una última ojeada al reloj le entera de que faltan aún 2 largos minutos para la hora sentenciada. Hasta la muerte se hace esperar. Vaya colmo de la ironía, exclama Julio con los dientes apretados. No obstante, 120 segundos le bastan y le sobran para que Ana, hecha un confuso tumulto de imágenes, de sensaciones y palabras, le colme la mente y le haga repetir, remendando la aguda voz y hasta la manera copiosa de parpadear, varias de las tantas promesas incumplidas. La escena es harto patética. Julio está ya en lo alto, parado de puntas sobre la silla, semicolgado, a punto del suicidio y a la vez mascullando palabras como chillidos que le hacen fruncir alternadamente cejas y nariz en una ridícula demostración solo digna de un malabarista loco o de un endiablado actor de tragicomedia. Te prometo, mi Juli, que mañana estaré puntual en tu casa, aunque tu reloj diga otra cosa. Ha acabado de repetir por último Julio con dicha expresión burlesca. Repentinamente la comedia cesa y un silencio le acompaña a la mirada puesta fijamente en el vacío. Su cara es una rara mezcla de vergüenza y perplejidad. ¿Mi reloj? ¡Carajo!, exclama estupefacto. Por alguna estúpida razón que no le llegaba clara en el momento, recuerda que el bendito reloj estaba fallando desde la noche anterior y que el segundo corría, literal, unas décimas de segundo más aprisa de lo normal. Por tanto, la cita debía ser más tarde de lo que el mentiroso artefacto le señalaba. La sangre al fin le llega a su cerebro y con ella la idea que le permite caer en cuenta de lo bochornoso de esta falla compartida con su adminículo chino. Un pensamiento fugaz como un haz de luz le ilumina la cara y aliviado espera con cierta confianza de que Ana tarde lo suficiente. Ahora ruega para que tarde, como para que él pueda ordenar todo aquel desbarajuste. Pero mientras estas ideas no acaban de cruzarle la mente ocurre lo indeseado. Observa por el rabillo del ojo cómo una sombra ennegrece, esta vez sí, el tapete de la puerta. Ha sido el dedo de Ana el que ha oprimido el botón, acudiendo muy puntual a la cita. Bruscamente, los pies de Julio se descolocan de la silla y en un movimiento desesperado por recomponer el equilibrio, la silla termina por ser empujada lejos del alcance de sus 2 pies, que ahora sacuden el aire con estertor. Mientras tanto, Ana, afuera, y con visible expresión de alegría en su rostro, no ve la hora de entrar a la casa para darle un abrazo a su novio y compartir con él la velada, cual lo planteado. ¡Qué emoción! Estará ultimando detalles. Se dice a sí misma. Ana, quien conoce lo meticuloso que suele ser su novio en ciertas ocasiones. En el interior, y sin que ella lo sospeche, el improvisado patíbulo empieza a cumplir su labor. El cuerpo de Julio, con sus 91 kilos de peso, es sacudido con violencia a causa de la asfixia que le inflige el apretado nudo del mantel. A pesar de haber luchado con sus manos, aferrándose de la tela por encima de su cabeza para distender la tensión de su cuello, la fuerza de gravedad se impone y su cuerpo es ahora una tiesa marmaja humana que ahora oscila levemente a 1,5 metros del suelo. Ana, por su parte, impaciente, decide sacar de su bolso una copia de la llave que Julio le había dado una semana atrás. La introduce enseguida y al hacerlo le parece haber desprendido algo en el interior de la chapa, o al menos un ruido de rasgadura así se lo sugiere. Al girar con decisión el cerrojo hacia la derecha, escucha un golpe tan estruendoso que pareciera que ha descompuesto los fierros de la cerradura, además de haberlos tirado sobre el piso, pues ha percibido un leve sismo bajo sus pies.
Con la sangre aglutinada en el cuello y con notable hilaridad en su pecho, abre la puerta de un solo empujón. Al levantar la vista, se toma la frente con las manos y su boca esboza un circular gesto de asombro. ¡Julio, Dios mío! Exclama con notable asombro. Sus ojos no dan crédito a lo que tienen delante. Se da cuenta de que Julio yace con una postura desencuadernada e inerte sobre el comedor. Los brazos están extendidos hacia los lados y la cabeza sumergida en el interior de un plato. De inmediato corre presurosa en su ayuda y al levantarle la cara nota que de la boca le asoma medio pernil de pavo en salsa blanca. El color púrpura del rostro le da pista de lo que pudo haber ocurrido. Acto seguido, toma su bolsa entre las manos y revoleándolo con todas sus fuerzas, le propina un certero porrazo en la nuca, el cual hace que la pieza del ave vuele parabólicamente hasta el otro extremo del recinto. La forzada maniobra ha surtido el efecto esperado. ¡Vida mía! Exclama Julián desahogado alarido y de vuelta al mundo de los vivos. Mi gordis bello, ¿estás bien? Le dice Ana, tomando el lívido rostro de Julio en sus manos. Esto te pasa por empezar el almuerzo sin mí. Prosigue con algo de sarcástica risa mientras le abraza. Los dos se dan consuelo mutuo y se funden en un desmesurado beso empalagado de salsa sin dejar de reír con desahogo. Aunque el terrible susto ha pasado, Julio aún no sabe con certeza qué ha sido lo que le ha sacado del tremendo embrollo. Sin duda siente que ha sido golpeado por la fortuna. Y mientras aún no recobra del todo el sentido, sus entrañas le dicen que tiene ante sí a su salvadora. Bueno, parece que aún estamos a tiempo, dice Julio, mientras le enseña la mica rota del reloj a Ana la hora. Las manecillas del reloj se ajustaron justo a las 12:30 de la tarde, por cuenta de la estrepitosa caída. Sin más desarreglos por ordenar y ya repuesta de aquel impasse, Ana anima a su novia a empezar con la ingesta de aquel rico banquete, no sin antes reprocharle la burda decisión de colocarse en el cuello, a modo de servilleta, aquel retazo de mantel chino que ella misma compró días atrás en el baratillo de la esquina. Julio, por su parte, solo atina a mirarle exhalando alivio por la boca. A continuación les presentamos el poema musicalizado Artesano del Residuo, escrito por Germán Tafur y producido e interpretado por Daniel Montilla. Al sucumbir ante la pandemia, el artesano del residuo busca en medio de la materia prima de su trabajo todo aquello que intente justificar su existencia. Intenta construir, en medio de su fluctuante resiliencia, un porvenir incierto. Es tal vez el arquetipo de quienes lo único que tienen asegurado en su vida es la nada, el fin, el no saber. Manjar a la orilla del río, artesano del residuo. El hambre y el frío dibujan las sendas de la barca en sí mismo. Vivir pierde sentido cuando se es consciente de la muerte. Las vidas son solo cifras, las que no solo será parte de la nada. Su estado no escucha, no importa su lucha. A domingo, su fe no morir reside en existir de su madre por sus hijos. Vivir pierde sentido cuando se es consciente de la muerte. Las vidas
Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en esta nueva entrega de Escafandra Audio Revista. Esperamos que ustedes en esta ocasión hayan encontrado un valioso momento para disfrutar de la literatura y los esperamos para que sigamos juntos en esta aventura creativa de letras y voces. Hasta nuestra próxima entrega, muy pronto por nuestras redes sociales. Para esta segunda entrega contamos con la siguiente participación. Redacción: Nicole Lozano, Anderson Takuri, Fernando Hurtado y Germán Tafurt. Narración en voz: Fernando Hurtado y Valentina Bastidas. Voz caracterizada: Lina Tatiana Arboleda. Presentación: Nicole Lozano y Fernando Hurtado. Producción e interpretación musical: Daniel Montilla. Montaje podcast: Fernando Hurtado. Montaje audiovisual: Anderson Takuri. Guión: Fernando Hurtado. Subtítulos: Valentina Bastidas. Ilustraciones: Mare Hurtado.